en el 95% de los casos. El problema con la punción lumbar es que a veces la búsqueda de estas bandas oligoclonales pues se tarda un poco y eso hace que la posibilidad de falsos negativos sea también alta. Bien, tenemos, ahí está la elevación de las bandas oligoclonales, eso es un resultado del laboratorio en líquidos fotoraquídeo y apoya el diagnóstico. También se utilizan pruebas neurofisiológicas como los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, los potenciales visuales, que van a salir todos lentos. ¿Qué son estos potenciales o pruebas neurológicas? Bueno, pues es medir la velocidad de conducción nerviosa de las vías que están en el tallo cerebral o de la vía visual. Por eso la vía sensitiva, somatosensoriales, la vía visual, todo lo que es el tracto visual, también los auditivos y de tallo cerebral, y todos estos van a salir lentos en los pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, bueno, desde ya muchos años, imagínense ya 30 años o un poquito más, desde que aparece la resonancia magnética cerebral, entonces esa es la prueba ideal para los pacientes con esclerosis múltiple, ya que me va a mostrar claramente las lesiones desmielizantes, tal y como las describiera Charcot. Él no las describió en resonancia, las describe físicamente y se comprueba en la resonancia magnética. ¿Y cómo es que son esas lesiones? Bueno, la mayor parte de las veces, lesiones hiperintensas, desmielinizantes periventriculares, como las que ven ahí, esas manchotas blancas alrededor de los ventrículos. Bueno, esas son las características de lesiones múltiples. De ahí el nombre de esclerosis múltiple. También le llamaron esclerosis en placas. Esas son las lesiones más evidentes. Ay, ¿se cortó, chavos? Sí, doctor. Ya se volvió a ver. ¿Ya se ve? Sí, doctor, ya se ve otra vez. Qué bueno. Entonces vean las lesiones. Son las que predominan son las periventriculares, pero puede ver en cualquier parte como la que ven ahí. Incluso esa lesión que ven a la izquierda es una lesión en la médula espinal. Entonces me da un síndrome de Brown Sequard, que también ya lo platicamos alguna vez, pero hay lesiones en la médula espinal, entonces también se pueden presentar. Hay otra lesión en médula espinal, ya habíamos visto las lesiones en nervio óptico también, y bueno, a veces donde tenemos un poco de dificultad es cuando las lesiones no son tan grandes. Puede haber lesiones que no sean tan grandes, y entonces la confundimos con enfermedad vascular cerebral. ¿Se acuerdan de los infartos lacunares? Sin embargo, bueno, acuérdense de la clínica. Si es un paciente ya de edad de 60, 70 años, hipertenso, diabético, etcétera, con factores de riesgo, pues seguramente es un paciente que tiene enfermedad vascular cerebral angiopática. Pero si es una jovencita o un jovencito, 22, 25 años, 30 años, sin factores de riesgo para vascular cerebral, entonces se trata de un paciente con esclerosis múltiple. Que estamos como en el borde, como en el borderline ahí de eso. Bien. Algunos que serían posibles factores de mal pronóstico es que el paciente le dé un poquito ya de edad avanzada, que sea hombre, edad avanzada a los 50, 60 años, que es raro, pero puede pasar. Que la enfermedad sea progresiva desde el principio. Hay una variedad, ¿se acuerdan? Una variedad que es la progresiva, y que no tiene recurrencias. Cuando se presentan, además de síntomas motores, además también cerebelo, escasa recuperación de un brote, cuadro clínico con intervalos, el intervalo muy corto entre el primero y segundo brote, perdió y a los 2 meses ya tiene otro brote. Uy, qué mal pronóstico.
y que tenga muchas lesiones en la esclerosis. El inicio del tratamiento es fundamental. Vamos a tener un tratamiento de la fase aguda y un tratamiento preventivo o modificador de la enfermedad. En esta gráfica vemos que cuando empezamos el tratamiento muy tempranamente, que es el naranja, la gráfica naranja de la parte más inferior, cuando empezamos el tratamiento muy tempranamente, el pronóstico en cuanto a rehabilitación es mejor, a menos secuelas, pues es mejor el pronóstico, porque el impacto de la capacidad, la discapacidad y el beneficio social y económico pues, están mejor. Sin embargo, ¿qué pasa si empezamos el tratamiento un poquito más tarde? Tratamiento me refiero al tratamiento profiláctico, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el impacto en el tratamiento temprano, el que es inmediato, bueno, pues es lo ideal. El que no es tan inmediato, que es el amarillo, pues me deja un poquito de más problema, un poquito de más secuela. Pero, ¿qué pasa si no empezamos el tratamiento? Que sería la gráfica pintadita en negro. Y entonces, lo que vemos ahí en el negro es que el grado de discapacidad va a ser terrible. Entonces, ese es el curso natural de la enfermedad, pues eso sería una situación muy complicada porque las secuelas serán muy desfavorables. ¿Qué cambios hay? Fíjense, en la línea del tiempo, abajo están los brotes que serían precisamente los eventos, las flechitas negras. ¿Qué pasa? La línea moradita, el que empieza arriba a la izquierda, ahí está la fase subclínica de la enfermedad, luego viene el volumen del cerebro, se va perdiendo, que es la línea morada. Vean cómo va bajando la línea morada. Es decir, aunque no tenga yo brotes, aunque el paciente o la paciente esté estable sin brotes, va a seguir perdiendo neuronas. Ese es el volumen del cerebro. ¿Se acuerdan la volumetría que hemos ya visto pacientes? Bueno, imágenes. En amarillo tengo la inflamación. La inflamación va subiendo y alcanza su máximo en las etapas medias de la enfermedad. Y después ya cada vez va a haber menos inflamación, pero va a haber menos volumen cerebral también. Y el verde tengo precisamente el daño de los axones, que también se va a hacer cada vez mayor. Lo que significa que seguramente voy a tener una secuela mucho mayor conforme más vaya avanzando el tiempo y vaya avanzando la enfermedad. Ese sería parte de nuestro problema con nuestros pacientes. Bien, el tratamiento vamos a dividirlo en tratamiento agudo de las recaídas, que va a ser cada vez que tenga un brote le daré entonces cada vez que tenga que tenga un brote, pues le voy a dar el tratamiento, vamos a ver, para la fase aguda. Después viene el tratamiento preventivo, que es el de la enfermedad, un tratamiento modificador, que vamos a ver ahorita, que es carísimo, desgraciadamente, eso es lo que pasa. Y el tratamiento sintomático, los síntomas paralelos a la enfermedad. No existe tratamiento curativo, la enfermedad no tiene cura, una enfermedad autoinmune que puede no presentarse, puede presentarse en cualquier edad y que cuando se presenta, bueno, pues vamos a presentar generalmente en brotes. El brote que se presenta requiere de altas dosis de esteroides. Utilizamos metilprednisolona en bolos, de metilprednisolona en bolos que se ponen cada 6 o cada 8 horas y que se aplican, por ejemplo, 500 miligramos diluidos
cada 6 o cada 8 horas durante 3 a 7 días. A veces con 3, 4 días es suficiente, empezamos a tener mejoría y lo que continúa es precisamente la utilización de prednisona ya los siguientes días. Prednisona, 50 miligramos diarios, después 25 miligramos diarios y vamos disminuyendo para completar hasta 15 días de esteroides. Bien, tenemos que estar seguros que se trata de un brote. ¿Qué cosa es un pseudobrote? Un pseudobrote es cuando el paciente, por algún factor de riesgo que se esté exagerando, por ejemplo, ayuno prolongado, desvelo, alguna situación, hay una falla neuronal en las neuronas que están alrededor de las zonas mencionadas, de las zonas de desmielinización. Y entonces puede hacer un incremento de los síntomas que previamente tuvo. Hay que estar muy pendientes porque ese tratamiento es el básico. O sea que los pacientes, aunque no reciban tratamiento de la fase crónico o preventivo, hace un momento me preguntaban, ¿y qué pasa con los pacientes de escasos recursos? Pues sí, desgraciadamente, pues tratamos siempre de que busquen de tener seguridad social para poder alcanzar un tratamiento profiláctico, un tratamiento que se llama un tratamiento modificador de la enfermedad, que generalmente son interferones o son anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pero que son tratamientos realmente caros. Entonces, pues si no, tener al pendiente o estar al pendiente de la utilización de esteroides en el momento de la fase aguda del problema. Entonces, eso. El chiste de esto va a ser aquellos pacientes, sobre todo aquellos que no tienen un tratamiento profiláctico, pues estar muy al pendiente de que necesitamos que se identifique fácilmente o rápidamente el caso para que se pueda iniciar el tratamiento lo antes posible y deje menos secuelas. Bien. Los tratamientos modificadores de la enfermedad, pues ha habido varios. Antes le llamábamos inmunosupresores, todavía. Por ejemplo, la azatioprina, el metotrexate se han utilizado durante muchísimos años. Más recientemente, los interferones y otros como la mitosantrona, el acetato de glatiamel y los monoclonales como el fingolimod, ocrelizumab, etcétera, que tienen que ver con un funcionamiento diferente de los pacientes. En el caso de los interferones, por ejemplo, que se utilizan durante ya mucho tiempo con cierto éxito, claro, los nuevos medicamentos que son los monoclonales tienen mucho más ventaja. Siempre presento, ese doctor que ven ahí, el doctor José Flores, es un exalumno de UAP de nosotros allá, y que ahora es el jefe de neurología del Instituto Nacional de Neurología, pero que más tiene la subespecialidad de esclerosis múltiple, de las gentes que más saben sobre la enfermedad y que participan en muchísimos programas de investigación sobre los diferentes tratamientos que existen a nivel mundial, como en este caso también el doctor Montalbán, que tiene la clínica de esclerosis múltiple en España, que es la más grande del mundo. Y bueno, hay muchos medicamentos, hay una más adelante que es la que tiene todos, ahorita van a ver, es esta. Ahí están prácticamente todas las alternativas, inclusive el ocrelizumab, que es uno de los más potentes, y los demás ahí pueden ver prácticamente todos los tratamientos que existen, desgraciadamente sumamente caros, costosos. Bueno, este es el tratamiento de las complicaciones. Viene, déjame ver, ahí está, ahí está la traducción. Los síntomas de las secuelas. ¿Qué secuelas podemos tener? Bueno, pues ahí vemos que podemos tener espasticidad, fatiga, otros síntomas paroxísticos como dolor, temblor, distonías, disfunción eréctil, hiperplexia vesical, distonía, depresión, obviamente, imagínense el estado de ánimo de los pacientes. También, bueno, la fisioterapia es fundamental, el ejercicio físico de los pacientes con esclerosis múltiple,
Y bueno, en resumen, bueno, la enfermedad de la esclerosis múltiple va en aumento porque los estilos de vida, las situaciones de desgaste físico, de toxicidad que tenemos en alimentos, en situaciones, hacen que sean enfermedades, todas las crónico-degenerativas, y esta en particular, que es autoinmune, pero que pues a lo mejor iba a pasar desapercibida, pero con algún cambio en estilos o nivel de vida o situaciones de desgaste físico, se ocasiona o se desencadena el proceso de autoinmunidad. El tratamiento modificador de la enfermedad prácticamente será de por vida, situación que a veces es complicado, tenemos que buscar el apoyo a los pacientes, buscar su seguridad social para que les puedan ayudar con eso, y la otra es pues, los seguros de gastos médicos que también cubren la enfermedad, aunque, bueno, algunas de las veces con ciertas limitaciones. Entonces, esa sería la situación de esta enfermedad, que la conozcan y nada más con detalle, siempre pongo cosas raras, locas, pero es para que no se nos olvide, para que siempre tengamos nuestra mente abierta y recordar. Y con esto me acuerdo del doctor Arcega, que ven ahí, que muchos años fue el jefe de esclerosis múltiple aquí en el Seguro Social en San José, que nos ayudaba porque metíamos a los pacientes que no tenían recursos. En aquel entonces había llamado seguro, bueno, optativo, era facultativo, era un seguro social que pagabas y tenías seguro social, y entonces ya. Bueno, pero en un congreso por ahí en Estados Unidos, ven ahí, íbamos caminando con dos gansitos que caminaban siempre de un jardín a otro, atravesaban la calle, pero nuestra sorpresa fue que los gansitos atravesaban por ahí justo en el crucero del semáforo, esperaban el semáforo, y el regreso lo hacían igual, y nos tocaba ver casi todos los días cómo se, se atravesaban muy decentemente. Bueno, eso fue una cosa curiosa. Y el otro día también ahí husmeando por internet también este video. Guck dir das doch mal an. Gott, zerbringen. Steht einfach geändert. Creo que son patitos, esperan la luz verde para poder caminar. Sie laufen, wenn Sí grün se ist. puede, hay cosas que se van grabando y que sirven para que relacionemos lo que estudiamos con lo que hacemos y para que no tengamos pérdida de memoria en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, doctor. Bueno, entonces nos da tiempo de empezar el último tema, que es un tema un poquito larguito, pero que es un tema que sirve como y el tema de tumores o neoplasias. Vamos a platicar precisamente de ese tema y van a ver por qué es como un gran repaso. La historia empieza prácticamente desde la época de Galeno, Vesalio y Thomas Willis, quienes poco a poco con sus estudios durante muchos años fueron estableciendo las bases de la neuroanatomía moderna. Obviamente en sus estudios, cuando ellos tienen el acceso a las autopsias, ellos iban encontrando lesiones que parecían cosas raras, como algo diferente, algo que era del mismo tejido, pero que crecía a partir de tejido normal, y entonces fueron identificando los tumores cerebrales. Schleiden y Schwann describen una primera clasificación diciendo: este grupo de tumores que crecen en el cerebro vienen solamente de las células gliales, o sea, la neuroglía, que son los astrocitos y los oligodendrocitos. Bailey y Cushing, ellos presentan la primera clasificación ya histológica, es decir, ya con estirpe celular, con cierto grado de malignidad, haciendo las células
tumorales poco diferenciadas. Ya hemos comentado en diferentes ocasiones que al no haber microfotografía electrónica, pues lo que hacían era dibujaban los cambios que ellos veían en el microscopio que sí existía en ese momento. Bien, entonces, bueno, todo así va muy lento hasta que por ahí de 1970, cuando aparece la tomografía, pues se logra entonces ya obtener, vean. No se cortó, ¿verdad? Sí, doctor. Ya no se ve la presentación. Se ve que está compartiendo, pero no se ve la presentación. ¿Ya? Ya se ve, doctor. Ok. Entonces, con la tomografía, pues se pudo ya tener grandes avances en el conocimiento. La OMS habla de una clasificación muy básica, pero que era importante dada la frecuencia de los tumores. Tumores supratentoriales eran generalmente más frecuentes en adultos y tumores infratentoriales eran más frecuentemente en niños. Por eso, la tienda del cerebelo y me divide lo que hemos visto ya, supratentorial, infratentorial. Y luego hay una clasificación que no es así como tal lo máximo en ciencia, pero que es muy importante que la tengamos en cuenta. Es clasificar a los tumores de acuerdo a una estirpe celular. Tumores malignos y tumores benignos. Entonces, vamos a encontrar, claro, que el término malignidad lo vamos a encontrar, claro, en los diferentes tipos de tumores. Solo que así tan básico, pues no vienen. A ver, lista de tumores benignos, no, lista de tumores malignos, no viene así. Pero a ver, ¿por qué lo debemos de manejar perfectamente bien? Porque si yo le digo a una señora, fíjese que su esposo tiene un glioblastoma multiforme, pues la señora se va a quedar igual que yo de repente, pues no sé. Entonces, pues, sí, doctor, pues qué bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Pues no sabe. Pero si le digo, señora, es que su esposo tiene un glioblastoma multiforme, que es el tumor primario más maligno que existe, entonces me va a entender perfecto. A diferencia de si el tumor es benigno, es que, doctor, ya vio ese tumorzote que tiene mi esposo, son 2 tumorzotes. Sí, señora, pero son sólidos, son intracraneales, pero extracerebrales, lo que significa que es un tumor de estirpe celular benigno, de lento crecimiento, como el meningioma, por ejemplo, que ven ustedes ahí. Eso es benigno. Qué diferente del tumor que crece dentro del tejido cerebral y que es un tumor, vean, más pequeño probablemente, pero sumamente maligno por su grado de infiltración que tiene al tejido y sobre todo el grado de edema cerebral tan fuerte. Bien, entonces esa es una clasificación que vamos viendo. Resulta que la incidencia, pues es una incidencia alta en los pacientes, los hospitales de primer nivel de atención, porcentajes altos de hospitalización. Afortunadamente son menos frecuentes en niños, pero que sí se presentan de todos modos. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, los tumores, como pueden ver, el glioblastoma multiforme ocupa el 18%, el meningioma el 15%, y así algunos otros. En donde dicen varios, pues es que hay muchísimos tumores de estirpes diferentes, de orígenes diferentes, pero son porcentajes muy bajitos, como el cordoma de Clivus, el craneopharyngioma, etcétera, pero son los que tendrían un poquito de más frecuencia. 2 o 3 aspectos básicos también de repaso. Recuerden la teoría de Monroe y Kelly, que dice que lo normal, tengo dentro de la cavidad craneal 3 elementos, el tejido cerebral, parénquima, que está al 80%, ahí lo ven en gris, la sangre que está circulando en ese momento, 15%, lo veo en rojo, y el líquido cefalorraquídeo, que lo veo en blanco, que también ocupa el 15%, y que, pues,
el aumento de uno de estos componentes disminuirá el volumen de los otros. Entonces, si aumenta una lesión, un tumor en el parénquima cerebral, lo va a hacer a consta de comprimir la circulación, lo que ocasionaría una disminución de la perfusión cerebral, pero también un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, porque lo van a estar apretando. Entonces eso hace que tengamos una compensación que terminará por aumentar la presión intracraneal, lo que hemos estado repitiendo: a mayor volumen, mayor presión intracraneal. Y si no, vean esa lesión. La flechita me está marcando el tumor, un tumor chicón, pero con una gran cantidad de edema vasogénico, citotóxico e intersticial, y con el consiguiente efecto de masa que podrá ocasionar la lesión tumoral. ¿Cuándo sospechamos clínicamente un tumor? Paciente de cualquier edad, generalmente mayor o edad media, con datos de aumento de la presión intracraneal, con cefalea, náusea, vómito en proyectil y disminución de la agudeza visual con cefalea. También hay otros síntomas que me pueden hacer sospechar un tumor, como por ejemplo el defecto campimétrico progresivo, que sería una mianopsia bitemporal por el crecimiento de una lesión tumoral sobre el quiasma óptico. Igual, alteropulsión, problemas de memoria, parestesias, problemas motores, por eso el Babinski que ven ahí, espasmo hemifacial, etcétera. Y bueno, vamos a dejar la clase hoy acá. Mañana vamos a ver qué cosa es el pseudotumor cerebri, cuál es el diagnóstico diferencial, en qué consiste el pseudotumor cerebri, y seguimos avanzando en la información. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Muy bien, chavos, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor.